¿En qué consisten las propiedades mecánicas de un material? Son aquellas que afectan a la resistencia mecánica y a su capacidad cuando se les aplica una fuerza externa. A continuación observaremos los efectos de estas fuerzas sobre el comportamiento de los materiales y los métodos de prueba empleados para determinar sus propiedades mecánicas. El ensayo por tensión. En pantalla podemos observar un ejemplo con un polímero de referencia número 1 que es sometido a este ensayo de tensión y posterior a ello llega a su fractura. Es el método que se utiliza con más frecuencia para determinar propiedades mecánicas en los materiales como resistencia, tenacidad, ductilidad, módulo de elasticidad y capacidad de endurecimiento por deformación. Esto mediante la aplicación de una fuerza tensora. ¿Cómo funciona el ensayo de tensión? En pantalla podemos observar un gráfico de este procedimiento, el cual requiere primero de la preparación de un espécimen de prueba o probeta que está estandarizado por normas internacionales y por una norma colombiana, la número 4287 ICONTEC, con un diámetro de 0.5 pulgadas y una longitud de 2 pulgadas. Posterior a ello es colocada en una máquina de ensayo consistente de 2 mordazas, una fija y otra móvil, y se procede a medir la carga mientras se aplica el desplazamiento de mordaza móvil. ¿Cuáles son los resultados que podemos obtener con el ensayo de tensión? Aquí podemos ver una curva de esfuerzo de deformación en el eje Y, el esfuerzo, y en el eje X la deformación. Como resultado podemos ver el comportamiento elástico lineal, que es cuando la carga se aplica por primera vez y la probeta se alarga en proporción a la carga. El esfuerzo nominal, que se define como la relación de la carga aplicada P sobre el área de la sección transversal original, como A inicial de la muestra. Aquí podemos ver la fórmula para este cálculo. Y por último, la deformación, que se define como L, que es la longitud instantánea de esta probeta. Cálculo del módulo de elasticidad. Es la relación del esfuerzo sobre la deformación en la región elástica. En pantalla podemos observar que es la pendiente de la porción elástica de la curva y por lo tanto indica la rigidez del material. Cuanto mayor sea el módulo de elasticidad, mayor será la carga requerida para estirar la probeta en la misma extensión. A continuación podemos ver que el módulo de elasticidad es sigma sobre epsilon. Cálculo de la ductilidad. Es la extensión de la deformación plástica que experimenta el material antes de su fractura. Existen dos tipos de medida. La primera es la elongación total, que está basada en la longitud de la probeta calibrada originalmente y se calcula como un porcentaje. Aquí en pantalla podemos ver la primera fórmula. Y la segunda, la reducción del área, donde A inicial y A final son respectivamente estas áreas de sección transversal en la fractura de la probeta. Aquí podemos observar la segunda fórmula respectivamente. Aplicación en el mundo real. Estas pruebas de tensión son aplicadas en los tubos y suturas médicas, las cuales son fundamentales para la seguridad del paciente. Sus propiedades mecánicas están reguladas por la FDA. Ensayo de torsión. En pantalla podemos observar un video en una probeta, este ensayo, el cual es un tipo de ensayo mecánico que evalúa las propiedades de materiales o dispositivos sometidos a un esfuerzo por desplazamiento angular. Se realiza por lo general sobre una probeta tubular delgada con el fin de obtener un esfuerzo aproximadamente uniforme y una distribución de la deformación a lo largo de su sección transversal. ¿Cómo funciona este ensayo? Por lo general, la muestra de prueba tiene una sección transversal reducida, como en pantalla observamos en la gráfica, con el fin de limitar la deformación a una zona estrecha. El esfuerzo cortante, en este caso T o torque, puede calcularse a partir de la primera fórmula, donde T es el momento de torsor aplicado, torque, R es el radio medio del tubo y T minúscula es el espesor del tubo en su sección más estrecha. ¿Qué podemos obtener a partir de este ensayo? La deformación por cortante puede calcularse a partir de la fórmula número 1, la primera, donde L es la longitud de la sección del tubo y phi es el ángulo de giro en radianes. La relación del esfuerzo cortante sobre la deformación por cortante es el rango elástico, que se conoce como el módulo de corte o módulo de rigidez G. Este módulo es una cantidad relacionada con el módulo de elasticidad E mediante la fórmula que encontramos al final. Aplicación en el mundo real. Se ha encontrado que el ángulo de giro phi a la fractura, debido a la torsión de las barras redondas sólidas a altas temperaturas, es útil para estimar la capacidad de forjado de los metales. Es decir, entre mayor sea el número de giros antes de la falla, mejor será la capacidad del forjado. Ensayo por flexión. En pantalla podemos observar
dos ejemplares que son sometidos a este ensayo, los cuales se utilizan para medir el comportamiento de materiales sujetos a cargas de vigas simples, por ejemplo, plásticos, madera, compuestos y metales. ¿Cómo funciona este ensayo? Por lo general implica una probeta con una sección transversal rectangular y se apoya del modo mostrado en la figura. La carga se aplica verticalmente, ya sea en uno o dos puntos, y en consecuencia estos ensayos se conocen como flexión en tres puntos, como se observa en la parte izquierda de la gráfica, y en la parte derecha la flexión en cuatro puntos respectivamente. Los esfuerzos longitudinales presentes en las probetas son de tensión en sus superficies inferiores y de compresión en sus superficies superiores. El esfuerzo a la fractura en flexión se conoce como el módulo de ruptura o resistencia a la ruptura transversal, y el ensayo de 4 puntos da un menor módulo de ruptura que la prueba de 3 puntos. Aplicación en el mundo real. La prueba de flexión permite usar metales dúctiles, aquellos que tienen buena capacidad de formarse plásticamente sin fracturarse, para estructuras de soporte como rascacielos o puentes. Ensayo de dureza. Por lo general, la dureza se define como la resistencia a la indentación permanente. Permite evaluar las propiedades de un material, tales como su fuerza, ductilidad y resistencia al desgaste. Además, ayuda a determinar si un material o su tratamiento es adecuado para un propósito específico. Ensayo de dureza. Por lo general, la dureza se define. Dentro de los ensayos de dureza podemos observar los cuatro más exponentes, en el cual el primero es el ensayo de dureza Brinell. Este ensayo consiste en presionar una bola de acero o carburo de tungsteno de 10 milímetros de diámetro contra una superficie usando una carga de 500, 1500 o hasta 3000 kilogramos. La dureza de Brinell se define como la relación entre la carga aplicada y el área de la superficie curva de la indentación. Se recomienda una carga de 1500 o 3000 kilogramos para obtener impresiones lo suficientemente grandes para mediciones precisas de la dureza. Aquí en pantalla podemos observar un video de cómo funciona este ensayo. Continuamos con el ensayo de dureza Rockwell. En pantalla podemos observar un exponente en el cual se mide la profundidad de penetración en el lugar del diámetro de la indentación. El indentador se presiona sobre la superficie, primero con una carga menor y luego con una carga mayor. La diferencia en las profundidades de penetración es una medida de la dureza del material. Esta dureza se calcula midiendo la profundidad de la penetración después de haber forzado un penetrador en un material de muestra conforme a una carga concreta. Continuamos con el ensayo de dureza Vickers. En pantalla podemos ver un ejemplo de cómo funciona este ensayo, el cual es utilizado para medir la dureza de materiales sólidos, incluyendo los metálicos. Se utiliza un penetrador piramidal de diamante y una carga específica para realizar una penetración en el material de la muestra. La dureza se determina midiendo las longitudes diagonales de esta penetración y utilizando una tabla o fórmula para su cálculo. Y por último, observamos el ensayo de dureza Knop. Aquí en pantalla podemos ver un ejemplo sobre un vidrio, el cual este ensayo se utiliza un indentador de diamante en forma de una pirámide pero alargada. Las cargas aplicadas oscilan generalmente desde 25 gramos hasta 5 kilogramos. El número de dureza Knop se indica mediante HK debido a las cargas ligeras que se aplican. Este ensayo es de microdureza y por lo tanto es adecuado para muestras muy pequeñas o muy delgadas y para materiales frágiles, tales como carburos, cerámicos y vidrio. En pantalla podemos observar las diferentes fórmulas para calcular los ensayos de dureza de los anteriores exponentes que mencioné. Aquí podemos determinar todo lo relacionado con la dureza de cada material que pongamos a prueba. Aplicación en el mundo real. Este ensayo de dureza puede ser empleado en un componente soldado, especialmente en el área crítica de la soldadura, la cual pudo haber sido previamente afectada por un calor específico, y el resultado de la prueba de dureza nos proporciona información sobre la soldadura adecuada de un material. Por ejemplo, si hay un contenido excesivo de martensita en la zona de calor afectado, se formará una zona muy dura allí, causando grietas. Ensayo de fatiga. Aquí en video podemos observar un polímero que fue sometido a este ensayo, el cual era utilizado para la cojinería de algunos autos.
Entonces, la falla de fatiga son ocasionadas por esfuerzos cíclicos que pueden ser causados por cargas mecánicas fluctuantes, por ejemplo, el eje de un engranaje. Estas fallas pueden iniciar como pequeñas grietas que pueden alcanzar una longitud crítica y ocasionar una fractura del material. Los ensayos de fatiga involucran probetas bajo diferentes estados de esfuerzo, por lo general en una combinación tanto de tensión y flexión. ¿Cómo funciona este ensayo? En pantalla podemos observar una gráfica en la cual el eje Y es el esfuerzo S y X es el número de ciclos representado con la letra N. Este ensayo se lleva a cabo en diferentes amplitudes de esfuerzo y entonces se registra el número de ciclos que se requieren también para calcular la falla total de la probeta o de una parte de ella. La amplitud del esfuerzo se define como el esfuerzo máximo en tensión y en comprensión al que se somete la probeta. Las curvas SN se basan en la inversión completa del esfuerzo, es decir, tensión máxima, después comprensión máxima, de nuevo tensión máxima y así sucesivamente. Se pueden hacer ensayos sobre un eje giratorio doblando en 4 puntos y si la curva SN se vuelve horizontal en niveles bajos de esfuerzo, este material no fallará con esfuerzos por debajo de estos límites. En pantalla podemos ver que es el ejemplo del acero 1045. El esfuerzo máximo al que puede someterse el material sin falla por fatiga, independientemente del número de ciclos, se conoce como límite de fatiga o límite de resistencia a la fatiga. Aplicación en el mundo real. Los ensayos de fatiga pueden ser empleados en la industria automotriz, en los polímeros utilizados para la cojinería de ellos. Es necesario someterlos a pruebas para brindar la mejor calidad al mercado. Ensayo de impacto. Estas pruebas ayudan a determinar el comportamiento del material sometido a la carga de choque en la flexión, tracción o torsión. Su objetivo es determinar la tenacidad de los mismos, la cual se define como la propiedad que tiene un material de absorber energía hasta el punto de su ruptura, cuando es sometido a esfuerzos de choque o golpes. ¿Cómo funciona? Aquí podemos ver dos videos al lado derecho de la imagen, en el cual el primer video en la parte superior es el ensayo Charpy, el cual la probeta es apoyada en ambos extremos, y en la parte inferior derecha el ensayo ISOT, que es en el cual la probeta se sostiene en un extremo como una viga en voladizo. A partir de la oscilación del péndulo puede obtenerse la energía disipada en la ruptura de la probeta, y esta energía es la tenacidad al impacto del material. Por lo general, los materiales que tienen una alta resistencia al impacto poseen alta resistencia, ductilidad y por consiguiente alta tenacidad. La sensibilidad de los efectos superficiales es importante porque reduce en forma significativa la tenacidad al impacto, particularmente en materiales o metales con tratamiento térmico, materiales cerámicos y vidrios. Aplicación en el mundo real. Los ensayos de impacto permiten evaluar métodos de refuerzo en estructuras civiles débiles frente a cargas de impacto. Asimismo, se puede analizar la sensibilidad de las propiedades mecánicas de los materiales frente a la velocidad de deformación. Ensayo de partículas magnéticas. Estos ensayos tienen la misión de detectar en una pieza las posibles discontinuidades en materiales únicamente ferromagnéticos, que haya no solo en la superficie, sino también en las proximidades de ella, discontinuidades superficiales. ¿Cómo funciona este ensayo? En pantalla podemos ver un video de un ejemplar que es sometido a este método que se basa en la tracción mediante la implementación de corriente eléctrica de magnetización mediante un polvo metálico, el cual es aplicado sobre la superficie del ejemplar hacia las discontinuidades presentes en el material. Bajo la acción de un campo magnético, la acumulación de este polvo metálico en torno a las discontinuidades revelará las localizaciones de las mismas. Esta peculiaridad hace que este ensayo pueda realizarse en ciertas circunstancias en piezas pintadas o con imprimación. Aplicación en el mundo real. Podemos verlo en inspecciones de soldaduras, en inspección de preparaciones de bordes para soldadura o de excavaciones en reparación de las mismas. Asimismo, en la inspección de componentes metálicos como las forjas, fundiciones o mecanismos. Ensayo de ultrasonido. Este es un método para caracterizar el espesor o las estructuras internas de una pieza bajo ensayo mediante la aplicación de ondas ultrasónicas de alta frecuencia. Las frecuencias o emisiones que se utilizan para estos ensayos están por encima del límite perceptible por el oído humano, comúnmente en un rango de 500 kHz a 20 MHz. ¿Cómo funciona este ensayo? En pantalla podemos ver el ejemplo
con el uso de un transductor sobre una pieza ejemplar. Las ondas acústicas de alta frecuencia se utilizan para medir el espesor de la pieza o detectar defectos internos ocultos como posibles grietas. Estas viajan a través del material y se reflejan cuando encuentran un límite con otro medio, lo que permite su análisis para obtener información sobre la pieza ensayada. Sabiendo el tiempo de ida y vuelta del sonido, se puede determinar la distancia de la superficie hasta el defecto. En el transductor se pueden observar diferentes picos en los que nos pueden dar el resultado de una posible falla. ¿Cuál es la aplicación en el mundo real? Un uso común que se da a estos medidores de espesores por ultrasonido es la medición del espesor de la pared restante en tuberías y tanques corroídos. La medición puede efectuarse de manera rápida y fácil sin necesidad de acceder al interior de la tubería o tanque, o sin necesidad incluso de vaciarlos. Y por último, el ensayo por líquidos penetrantes. Sirven para detectar discontinuidades en las superficies de materiales como grietas, fracturas, porosidad, solapamientos o defectos en las juntas. Este ensayo por líquidos se puede efectuar en cualquier material sólido no poroso como en metales, cerámicas o plásticos. Es habitual utilizarlo para detectar defectos en piezas fundidas, forjadas y soldadas. ¿Cómo funciona el ensayo por líquidos penetrantes? En video podemos observar un ejemplar en el cual se basa en un principio muy sencillo de acción capilar. Consiste en que el fluido de baja tensión superficial consigue penetrar en los defectos discontinuos, limpios y secos que rompen la superficie. Existen diferentes formas de aplicar el líquido penetrante, bien por inmersión, pulverización o cepillado. Una vez que se elimina el exceso de este líquido con un revelador o removedor, este pone en manifiesto donde se encuentra el fallo gracias a una luz ultravioleta. Aplicación en el mundo real. Este ensayo es muy práctico para la inspección de soldaduras de construcciones civiles, en la cual pueden identificar visualmente posibles discontinuidades en la superficie, como porosidad, fusión o penetración incompleta, relleno insuficiente, superposición o traslape de soldadura, grietas o refuerzo excesivo, entre otros.